Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oramos. Padre, te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, limpiar nuestras conciencias y poder nosotros ahora adorar al Dios vivo, al Dios que nos ha traído salvación y que sus brazos están extendidos para todo aquel que quiera venir a salvación y vida eterna en su Hijo unigénito, el que fue a la cruz y murió por la humanidad. Padre, gracias te damos. Permite que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a nuestra alma, y podamos, oh Dios amado, a través de tu palabra, llegar, oh Dios, a considerar lo que fue el sacrificio de Cristo en esa cruz y que su preciosa sangre fue derramada por nosotros y por todos aquellos que crean en Él. Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Querida iglesia del Señor, pueden sentarse en esta hora. Que cada uno de ustedes sea bienvenido. El título de este sermón es el significado de la sangre de Cristo. ¿Qué significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y de eso estaremos hablando esta mañana, en los próximos minutos. En el libro de Hebreos nos habla a nosotros que en el Antiguo Testamento, o sea, vamos a hablar de la frase de la sangre de Cristo, pero vamos a irnos hacia atrás en el Antiguo Testamento, que lo que se hacía, cómo se hacía y la razón por qué se hacía. La sangre de Cristo en el Nuevo Testamento es la expresión de la muerte física de Jesucristo. La muerte física de Jesucristo es literalmente, Él murió en la cruz, no como algunos pretenden decir que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario. Jesucristo, a través de los evangelios, nos narran que Él fue a la cruz y fue crucificado y derramó su sangre para que por medio de esa sangre hubiese redención. Él fue la expiación, la que Dios ofreció, y que su sangre era la que iba a limpiar los pecados y limpia pecados de las personas que ponen su confianza y su fe en que Cristo puede darle salvación y vida eterna. Entendamos un poco esta expiación, este sacrificio de Jesús. Fue un sacrificio a favor nuestro. A favor de nosotros, Él sacrifica la vida. El Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, era el que había sido apartado desde antes de la fundación del mundo por su Padre para que Él redimiera la humanidad. Estaba en el plan de Dios. Ahora bien, la sangre de Cristo tiene el poder de expiar o de perdonar los pecados. Es el poder que tiene la sangre de Cristo Jesús para poder limpiar no solo ciertos pecados del ser humano, sino dice que todos sus pecados.
Quiere decir que si usted ofende a su hermano en palabras, usted está pecando contra Dios con ofender a su hermano con palabras. Ese pecado, Jesucristo ya pagó el precio por usted. Entonces usted dice, ¿Jesucristo me está dando licencia a mí para pecar? Absolutamente no. Pero todos, de una forma u otra, le fallamos al Señor. Pero la sangre de Cristo tiene cubierto todo ese proceso de nuestra vida. Ese es el poder de la sangre de Cristo Jesús, que en su gracia y en su misericordia hay cosas que lograremos a entender, pero hay cosas que no lograremos a entender lo infinito de la misericordia de Dios para con nosotros. Todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo o en esa sangre de Cristo serán salvos. Es la promesa de Dios que la salvación viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la expiación por el pecado. O sea, era necesario la sangre de Cristo para poder eliminar el pecado de nuestra vida. Pero veamos entonces el origen de la sangre, del uso de sangre, lo encontramos nosotros allá en la ley de Moisés. Dios da una institución, instituye el sacrificio de animales para que fueran sacrificados y redimieran el pueblo, para remisión de pecados del pueblo de Israel. Dios hizo provisión de la sangre de corderos, de animales. O sea, la importancia de la sangre, queridos hermanos, eso tiene su origen en la ley de Moisés. Dice que una vez al año el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Una vez al año. Vea la importancia de la sangre para que nosotros podamos entender qué es lo que significa la sangre. Ábrase la escritura en el libro de Levíticos, capítulo 17 y verso 11. Veremos la importancia de la sangre en este texto bíblico de Levíticos, capítulo 17 y verso 11. Y dice Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, el texto bíblico dice que la vida nuestra y de los animales está, dice, en la sangre. Quiere decir que si los animales, para poderlos sacrificar, había que sacarles la sangre. Y al sacarles la sangre, pues ellos morían. De igualmente nosotros, si se nos saca la sangre, obviamente vamos a morir. Entonces la importancia de la sangre es que dice Dios, en la sangre está la vida. Jesucristo derramó su sangre. Jesucristo derramó su vida por amor a la humanidad. Vació su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre
para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo disfrutáramos de una salvación que no éramos dignos de ella, pero por gracia y por misericordia la hemos recibido. Por eso Él es digno de servirlo, digno de alabarlo, digno de bendecir su nombre, digno de levantar la bandera del cristianismo en alto y decir: mi Redentor vive, Él está vivo, Él no está muerto, Él está vivo y ahora Él está a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por una iglesia que se encuentra en esta tierra, que no se da por vencida, sino que sigue poniendo sus ojos en el consumador de la salvación y de la vida eterna, Jesucristo el Señor. Cuando entendemos la importancia de la sangre, entendemos nosotros que para Dios en el Antiguo Testamento la sangre de estos animales era usada para que el sacerdote o el sumo sacerdote entrara una sola vez al año y ofreciera sacrificios por el pueblo y por él mismo. ¿Por qué por él mismo? Porque era hombre, sujeto a pecado. Y dice la Escritura. Ahora veamos, hermanos, los requisitos divinos. Los requisitos divinos de Dios es que Él les daba expiación o perdón de pecados una vez al año. Pero hay requisitos que Dios tiene para su pueblo. Y estos requisitos, o sea, Dios exige. Dios demandó en este pueblo. ¿Y qué le demandó? Muy bien, vamos a ir a la Escritura, porque es mejor que la Escritura hable. Porque así es que aprendemos. En el libro de Deuteronomios, capítulo 10, verso 12, Deuteronomio 10, 12, dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1 dice: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Algunos caminos, en todos. Y dice: y que lo ames. Dios no es que está necesitado de amor. No es que está diciendo: ámame, ámame, ámame. No, no. El amar a Dios es rendir nuestro ser totalmente al servicio de Dios. Y cuando rendimos nuestro ser al servicio de Dios, lo amaremos a Él, no porque nosotros tenemos la capacidad de amar, sino porque Él nos amó a nosotros primero y transmitió su amor a nosotros y los capacitó a nosotros para amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Dios lo que hace en nuestra vida, hace una obra completa, no solamente nos da salvación, sino que sana nuestras emociones y sana nuestro corazón herido, y Él pone el bálsamo, pone el aceite de su espíritu para ir restaurando los corazones heridos por el pecado y por la mala vida de este mundo. Dios, cuando salva, Él hace una restauración total en nuestra vida, y cuando nos ha restaurado y nos ha levantado, y ya nuestras emociones, diríamos, están balanceadas, nuestro corazón ya está sano. Cuando un corazón está sano, tiene, diríamos, tiene el valor
de poder testificar de lo que él o ella era antes sin Cristo. Y después que Cristo le ha salvado y le ha sanado su corazón, puede dar testimonio a otros que están heridos. Y puede decir, si Cristo lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Gloria sea a Dios. Ese es el poder de la gracia inmerecida de Dios. Esa es la salvación inmerecida de Dios. No lo merecíamos, pero por gracia hemos recibido. Por eso Dios dice que lo amen, le dice a este pueblo. Y ámame, y si me amas, me vas a servir. Servir es totalmente que el resto de tus días sean para el servicio de la obra de Dios. Obviamente, ahí entran nuestras responsabilidades como ciudadanos de esta tierra. Hay que trabajar para poder alimentar la familia. Pero mi corazón y mi ser están dedicados al Señor por el resto de mi vida. Servirle a Dios. Lo hermoso de esto es que cuando amas a Dios o amas la obra de Dios, todo lo que haces en el servicio de Dios te encanta, te apasiona y lo haces con amor. No importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa la presión, no importa tan duro que se ponga el trabajo en la obra del Señor, pero lo haces con gozo y lo haces con amor, porque el que te da la recompensa no es ningún hombre, nadie en esta tierra. El que te recompensa es Cristo Jesús. Él es el que recompensa. Y que sí dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el ser completo de nosotros. Corazón y alma, todas tus emociones, toda tu mente debe de ser amar a Dios. Eso es lo que Dios demandó del pueblo de Israel. Jesucristo también dice, ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus emociones. Y dice, y algo más, y ama, dice, a tu prójimo. Sí, hermano, es que el ser cristiano no solo es de hablar de Cristo. El ser cristiano es vivir lo que Cristo nos enseña. Y a veces la palabra de Dios se vuelve como un zapato que lo compraste una medida más pequeña. Y te lo pones y tienes que caminar unos 10 kilómetros. Y cuando te quitas el zapato, se te ha inflamado tu pie por la presión dentro del zapato. A veces la misma palabra nos hace a nosotros sentirnos apretados, porque queremos salirnos de la voluntad de esa palabra, pero Dios dice, no, mantente adentro de ella. Y tenemos que mantenernos dentro de esa palabra. Entonces, el verdadero cristianismo es aquel que ha logrado la capacidad de perdonar a quien le ofendió. Y el perdón no se logra de un día a otro. Para poder perdonar, el corazón tiene que volver a su sanidad. Porque un corazón herido es imposible que pueda perdonar. Entonces, un corazón herido lo que necesita es sanidad. Y Dios lo hace a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de la comunidad de fe. Cuando alguien está llorando, si llora por alegría, gloria a Dios. Pero si llora porque su corazón está herido, ora con él
No lo abandones ni lo dejes solo. Eso es el verdadero cristiano. Hay una anécdota que dice que habían un vecino y el niño de esta casa vio a su vecino sentado en una silla afuera y este niño fue y se sentó a la par de su vecino y pasó horas y horas con el señor sentado. Y cuando regresa a casa le dice su padre: ¿de qué hablaron con el vecino? Y le dice: de nada. ¿Y qué hiciste? Solo me senté a la par de él y lo acompañé. A veces nosotros tenemos que hacer eso. Cuando alguien está dolido, solo siéntate a la par y comparte un tiempo con él o con ella. Y verás cómo será de grande ayuda. Amén. Eso es cristianismo. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. Que Dios nos dé la capacidad de perdonar. Ahora bien, este sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento producía también que la sangre de los animales también producía protección al pueblo de Israel. Había protección en la sangre. ¿Recuerda cuando el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto? Dios les ordena a través de Moisés que deben de celebrar la Pascua y que ellos les da las instrucciones que tomen el sacrificio por familias y que lo sacrifiquen, pero que la sangre del animal sacrificado tenía que ser puesta por señal en los dinteles de la puerta. De cada casa de los israelitas tenía que estar la marca de la sangre enseñando ahí que había un israelita dentro de esa casa. Entonces la escritura dice que fueron marcados los dinteles de la puerta y cuando dice venía el ángel de Jehová o el ángel de la muerte que venía a traerse o a matar los primogénitos de los egipcios porque era parte de las 10 plagas. Pero dice que la sangre de los animales sacrificada fue puesta para que el ángel de la muerte viese la sangre. Y dice, y pasó por alto de esa casa. Eso que le llaman Passover en inglés es pasar por alto en español. Y quiero que me entienda acá, que me siga en este pensamiento. Porque dice que el ángel pasaba sobre de la casa de los israelitas y ninguno murió. Y solo era la sangre de los animales. ¿Cuánto más la sangre del Cordero de Dios Jesucristo, que fue puesta en la cruz del Calvario para cubrirte a ti, a tu casa y a tu familia? Tú estás bajo la sangre del pacto nuevo en Jesucristo y ahora esa cobertura de ese pacto nuevo está dentro de tu casa, dentro de tu familia, y ahora no hay quien toque tu vida, no hay demonio, no hay Satanás, porque no tiene poder sobre los hijos de Cristo Jesús, los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Aún los demonios se sujetaban cuando veían a Cristo Jesús.
Ahora no ven la sangre, sino que lo que hay es un alma limpia, un espíritu receptivo a la presencia de Dios, un espíritu y una alma lista para recibir el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando lo recibes, no te quedas con ello. Tienes que transmitirlo, tienes que darlo. ¿Por qué? Porque para eso somos llamados a evangelizar las almas, a hablar de que Cristo no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. La sangre de los animales ofrecía protección. Éxodos 12:13. Y la sangre os será, dice, por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Sangre de protección. También tenemos la sangre en el Antiguo Testamento de expiación, que ya hablamos, que el sacerdote lo presentaba ante Dios para redimir el pecado de los israelitas. Pero al terminar el año había que volver a repetirlo. Y se repitió por muchos años. Pero ahora nos habla a nosotros que la sangre de Jesucristo, dice, da perdón de pecados. Elimina la culpa que estaba sobre ti. Pesaba una culpa. Y no hay nada que un corazón, un alma que se sienta culpable por lo que ha hecho. Pero dice, la culpa del pecado ha sido removida por la sangre de Jesucristo. Eso es el poder de la sangre de Cristo. Remueve toda culpa. Y ahora estás libre. Y nadie puede poner el dedo sobre ti. Porque Cristo dice, yo morí por él y por ella en la cruz del Calvario. Yo pagué el precio por ellos y ahora son salvos. Ahora han recibido salvación y vida eterna. Y por cuanto yo les he dado salvación, ellos morarán conmigo por la eternidad. Ese es el poder de la sangre de Cristo Jesús. Hablando de Jesucristo, allá en Mateo 26:28, dice, porque esto, dice el Señor, es mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir que si el pacto antiguo fue vigente hasta el día que se inició un nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto toma vigencia y el antiguo pacto caduca. Entonces, Jesucristo dice, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, por los que ya fueron salvos en el pasado, por los que son salvos en el presente y por los que serán salvos en el futuro. Por muchos es derramada para remisión de los pecados, para redimir los pecados, para quitar los pecados. Jesucristo, cuando celebraba su Pascua con sus discípulos, prácticamente les estaba diciendo que Él era la ofrenda de Dios, que el sacrificio era Él.
que la sangre que se iba a derramar era de Él. La preciosa sangre. Hay un cántico que dice que la sangre de Cristo purifica. Y indeed, lo hace. Purifica. Nos limpia, nos cambia, nos transforma. El sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz, dice, fue una vez y para siempre. Vea la importancia de este sacrificio versus el Antiguo Testamento. Se presentaba una vez al año, pero aquí dice una sola vez y para siempre. Una sola vez quiere decir que fue tan perfecto que no era necesario hacer otro más. Eso es lo que significa la sangre de Jesucristo o el sacrificio vicario de Jesucristo. Ahora bien, eso lo dice el libro de Hebreos 7:27, dice, porque no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Y luego dice por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez, dice Jesucristo, entró al sacrificio, derramó su sangre, ministró a los pueblos y a las naciones. Y ahora todo aquel que quiera venir a Él encontrará perdón y vida eterna. Porque ese sacrificio fue tan perfecto que ya no es necesario hacer otro. Y cuando vemos el sacrificio de Cristo Jesús, ya no hubo necesidad de otro sacrificio. Ese sacrificio es tan perfecto que cuando leemos las Escrituras, nuestras lágrimas rodan por nuestras mejillas, porque solamente podemos imaginarnos el sacrificio de Jesucristo. Pero a través de las Escrituras nosotros encontramos ese sacrificio de Jesucristo, y por eso debe traer conciencia a la iglesia del Señor. Sirvámosle sin reserva, amémosle sin reserva, glorifiquemos su nombre sin reserva. No deberíamos de estar invitándolos para que venga a la iglesia. Santo. Sino que el Espíritu Santo es el que hace conciencia en los redimidos y que ansían estar en su presencia y desean adorar su nombre y desean servirle. Ese es el pueblo redimido por Dios. No pierda la visión, no pierda el sacrificio de Cristo Jesús. No pierda ese sacrificio vicario de Jesucristo. La iglesia es la que tiene que celebrar la victoria y el sacrificio de Jesucristo. El mundo hará sus propias cosas. El mundo no entiende, pero la iglesia ha sido sacada del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas, y ha sido puesta en la luz para que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese sacrificio de la cruz, Jesús elimina la exigencia del antiguo pacto, del continuo sacrificio de los animales. Y con esto vamos cerrando. Jesús dijo en San Juan 19:30, cuando ya estaba en la cruz, cuando Jesús dice hubo tomado el vinagre que le dieron, dijo esta palabra: consumado es. Cuando él dice consumado es,
la obra se ha hecho. La obra se ha perfeccionado. El sacrificio está terminado. Ya no es necesario más sacrificio. Ahora dice, está perfeccionado, está consumado. Y dice, y Jesucristo entregó su espíritu. En esa consumación, Él fue obediente al mandato del Padre hasta la cruz. Y fue hasta la cruz y murió en la cruz. Por amor a nosotros y por amor a aquellos que no le conocen. Así era nuestro Señor. Por eso Él es digno. Esa obra, dice Jesús, con esas palabras, está completa. No le hace falta nada más. Completa. Esa redención fue hecha para siempre. No más redenciones. No más sacrificio de nuestro Señor. Y el verso 14 de Hebreos 9, con esto vamos cerrando, dije. Verso 12, parte final del versículo dice, y habiendo obtenido, dice, eterna redención, o sea, redención eterna. No es parcial, es eterna. Esa redención que obtuvo. Verso 14 dice, cuanto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados. Pero ahora, dice, nuestra conciencia ha sido limpia para que sirvamos al Dios vivo. Ahora le servimos con entendimiento. Le servimos con conocimiento. Y le servimos con acción de gracias porque Él nos ha liberado. Y en esa libertad que nos ha dado es donde entra todo lo que nosotros hacemos en esta tierra para la obra de Cristo Jesús. Y Dios está llamando a una iglesia. Este es tiempo de que reconozcamos y todos los días de nuestra vida que el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz fue tan perfecto que ya no es necesario hacerlo una vez más. Por eso Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Y la iglesia debe de alegrarse y gozarse en la presencia del Señor, porque hay victoria en Cristo Jesús. Él no fue derrotado en la cruz, Él fue el que venció en la cruz. Él venció a la muerte, Él venció todos los obstáculos que habían contra nosotros y ahora nos ha dado paz, libertad de espíritu para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Sea alabado su nombre. Eso es parte del significado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, puestos en pie, vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Permite que lo entendamos a través de las Escrituras. Pero también, Señor, lleva una conciencia a nosotros de que lo que tú has hecho, Jesús, eres digno de ser alabado. Eres digno de recibir la gloria y la honra. Eres digno de que te alabemos. Y tu gracia está abierta para todo aquel que quiera venir a tu presencia y que quiera rendir su vida a ti. Allí están tus brazos abiertos esperándole y perdonará sus pecados.
limpiarás su alma y lo llevarás al servicio del Dios vivo. Te doy gracias por tu iglesia. Gracias por las familias, por los presentes, por los que no están presentes, por la circunstancia que sea. Seas tú bendiciendo sus hogares. Bendícelos, bendícelos, oh Dios amado. Seas tú, oh Dios, glorificado en cada familia. Seas tú, oh Dios, guiando sus familias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.